¿Alguna vez te has detenido en una iglesia? No por fe, sino por pura curiosidad estética. Y de repente has encontrado la solución al mayor problema de tu novela. A veces los escritores nos obsesionamos con ser originales, inventar una estructura nunca antes vista, cuando los mapas más potentes para nuestras historias llevan trazados miles de años. A mí me pasó en mayo del 2017, durante una visita al Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres. Había pasado la Semana Santa allí y casi por casualidad me topé con un folleto que detallaba las estaciones del Vía Crucis. Al ver el gráfico, esa sucesión de sufrimientos organizada como un camino físico, tuve un chispazo. Era el andamio perfecto para mi personaje, la sed. No fue un plan maestro nacido en un despacho de Barcelona. Fue un hallazgo en un folleto parroquial, lo que me permitió entender que la caída de un actor mexicano en el siglo XXI podía espejarse en la pasión de Jesucristo. Los mitos clásicos y las estructuras sagradas pueden ser el cascarón ideal para sostener la narrativa más contemporánea. Esa visión gráfica del Vía Crucis como un recorrido de descenso y ascenso me sedujo inmediatamente. Entendí que la estructura no era una cárcel, sino una guía que facilitaba la organización de los acontecimientos. Lo que empezó como una intuición en Guadalupe se solidificó años después, en 2019, mientras cursaba el máster en creación literaria en la Barcelona School of Management. Allí comprendí que podía utilizar el Calvario de Jesús en un sentido simbólico para reflejar el calvario personal de mi prota. La sed no es un mártir consciente, es más bien una suerte de santo involuntario. Alguien que por su forma de sentir y su torpeza emocional acaba santificándose sin pretenderlo. Usar un camino internacionalmente reconocible que está en el imaginario colectivo ayuda al lector a no perderse, incluso cuando la historia está llena de saltos temporales y delirios alcohólicos. Aquel mayo del 2017 en Guadalupe me di cuenta de que el Vía Crucis es en esencia un relato de caída en el precipicio. Una estructura que ya contiene en sí misma el germen de cada capítulo con solo leer el nombre de la estación. Jesús es condenado a muerte, Jesús carga la cruz, Jesús cae por primera vez. Hay una fuerza narrativa intrínseca en esa progresión de dolor. Mi reto fue traducir eso a la vida de un actor mexicano emigrado. En mi novela la condena no es una sentencia legal, sino la condena a tener una sed insaciable de Dios, de alcohol y de amor. Aunque el Vía Crucis tradicional tiene 14 estaciones, mi novela acabó teniendo 10 capítulos. Fue una decisión dolorosa y me costó años aceptarla. Originalmente escribí 14 capítulos para seguir el esquema completo, pero en 2023, tras mucho feedback y lucha interna, comprendí que la obra ganaba potencia si terminaba en el punto más álgido, la crucifixión. Al cerrar en el capítulo 10, dejo que el resto del relato, incluida la resurrección, quede en un plano implícito y metafórico. A veces para que una estructura clásica funcione en lo contemporáneo hay que saber en qué momento dejar de seguir el mapa y permitir que el lector imagine el resto del camino. No hacía falta inventar la rueda. Había que saber usar un andamio que ya existía. A menudo los escritores noveles se bloquean intentando crear estructuras 100% originales. Mi consejo es que no tengan miedo de mirar hacia los clásicos, los mitos o los textos sagrados. La literatura siempre se nutre de lo que ya ha sido escrito. Y trabajar con un cascarón ya conocido como el Vía Crucis puede ser un acierto porque ofrece al lector contemporáneo un terreno familiar donde moverse, aunque el contenido sea totalmente nuevo. No se trata de reproducir un mito, sino de usar su fuerza estructural para delimitar la forma de tu propia historia. Esta elección no fue una obligación, sino una alternativa estética. Al fijarme en la cultura de mis creencias espirituales, encontré un contenedor que podía albergar la histeria y la ternura de la sed. La estructura clásica es como un rosetón gótico, una danza circular que da vueltas sobre su propio eje mientras recorre un gran círculo. No es una línea recta, es un movimiento constante de giros y regresos. Al utilizar esta base conseguí que una novela que no es lineal,
que tiene constantes saltos hacia adelante y hacia atrás, se sienta cohesionada y sea fácil de seguir. El mito es el pegamento que mantiene unidas las piezas de un puzzle que de otro modo podría desmoronarse. Uno de los aspectos técnicos más complejos de esta novela fue gestionar lo que yo llamo la trenza narrativa. En cada capítulo se entretejen 4 líneas dramáticas diferentes: la aventura global de la sed, la historia del personaje anterior, a quien vamos descubriendo de forma retroactiva, el relato bíblico reinterpretado y lo que sucede en el presente del capítulo mientras la sed habla con su interlocutor. Es un trenzado de hilos o mechones de pelo que parten del mismo punto y se intercalan. Sin el viacrucis como guía, controlar esas 4 líneas habría sido imposible. La estructura sagrada funciona acá como el eje sobre el que se enrolla la trenza. Por ejemplo, mientras la sed carga con su cruz particular, estamos conociendo el pasado de quien la ayudó en el capítulo anterior. Y simultáneamente asistimos a una reinterpretación de las escrituras que justifica su estado actual. Es una arquitectura compleja, pero gracias a que el mapa de la estación es claro, el lector puede disfrutar de ese trenzado sin perder el hilo de la trama. La pericia narrativa acá consiste en comprender cuándo tensar cada hilo para que el conjunto tenga la forma del viacrucis. La gente me pregunta si mi novela es una burla a la religión. Nada más lejano. Yo hablo de parodia en un sentido literario e irónico. Hay una ironía profunda en el hecho de que la sed esté viviendo su propio calvario sin ser plenamente consciente de ello. Mientras que Jesucristo aceptaba su sacrificio con solemnidad, mi prota lo hace desde la torpeza, la inmadurez emocional y el alcoholismo. Profané lo sagrado, sí, pero para hacerlo más humano y cercano. La diferencia entre el suplicio físico de Jesús y las vicisitudes de la sed es que estas son en gran medida consecuencia de su incapacidad para gestionar su vida. Es un personaje patético, vanidoso, inseguro e incorrecto. Y precisamente por eso es tan gracioso y vulnerable. Es fácil reírse de él y con él. No busqué un equilibrio perfecto entre la solemnidad del Calvario y el humor. Yo dejé que mi propia irreverencia dictara el tono. Y al final el viacrucis de la sed es una forma de reprobación social moderna, el linchamiento, el juicio de los demás y la soledad y quien no encaja, que son los latigazos contemporáneos. En la novela, el Monte Calvario tiene una representación física en Barcelona, pero sobre todo tiene una representación metafórica, el alcoholismo. Es esa adicción el lugar donde la sed se resguarda y al mismo tiempo donde es crucificada. Al anticipar este recorrido desde el índice, el lector ya sabe que se enfrenta a un drama, pero lo que quizá no espera es encontrar tantas carcajadas entre las lágrimas. El drama es soportable cuando la estructura te va avisando de que después de cada caída hay un encuentro o una pequeña salvación. La decisión de dejar fuera los últimos 4 capítulos, donde la resurrección era más explícita, fue una de las más difíciles. Me costó años, desde el 2020 hasta el 2023, tardé en aceptar que la obra era más potente si terminaba en el capítulo 10. Aunque esos capítulos existen y cuentan cosas que yo amo, entendí que el viaje de la sed ya estaba completo con su crucifixión simbólica. La resurrección en esta novela no es literal, es una posibilidad que queda en el aire. Una transformación interna del personaje que el lector debe completar. A veces el mejor final es aquel que se niega a cerrar todas las puertas, dejando que la historia siga latiendo más allá de la última página. Si te ha interesado descubrir cómo una estructura antigua puede dar vida a una novela contemporánea y quieres seguir conociendo los secretos de mi taller, suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo me permitirá seguir compartiendo estas reflexiones sobre el oficio de escribir y preparar el camino para el lanzamiento de mi nueva novela en septiembre de este 2026. No hay que tener miedo a los clásicos ni a las estructuras que parecen demasiado grandes. La literatura es un diálogo constante con el pasado y a veces, para contar nuestra propia historia de otro modo, solo necesitamos rescatar un viejo mapa y atrevernos a recorrerlo con nuestros propios pies.
No importa si tu estructura nace de un rosetón, de una danza o de un folleto de iglesia. Lo importante es que sea el contenedor que tu historia necesita. Un abrazo literario y nos vemos pronto. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.